Asia Central, cuna de destructores, lugar donde nace el fin de la civilización y es un lugar perfectamente interesante e ideal para este video. Es por eso que hoy el último romano les invita a conocer la historia de Asia Central, un mundo de nómadas. Intro intrare. América y Eurasia, dos continentes tremendamente separados por la geografía y de diferentes formas, lo que condicionaría su desarrollo. Siendo Eurasia un continente alargado, los inventos neolíticos originados en China podían llegar a Europa en cuestión de siglos por un amplio margen territorial, cosa que no pasaba en la estrecha América, pues rústicas, las rutas comerciales por las que pasaban estos primeros descubrimientos y avances tenían unos eternos intermediarios, los nómadas esteparios de Asia Central, quienes trasladaban a Europa lo que saqueaban de China y viceversa. Pero con el paso de los siglos, la conformación de grandes confederaciones esteparias darían otra tonalidad al asunto. La primera vez que tenemos registro en la historia de la participación de un pueblo estepario en la caída de una civilización es en la caída de Nínive, capital del Imperio Asirio a finales del siglo VII a.C. Los escitas, responsables de esta incursión, marcarían un oscuro precedente. No sería la primera vez que hombres de sangre esteparia destruyen una gran capital mesopotámica, pero avanzando un poco más en el tiempo, encontramos los sucesivos intentos de escitas, sármatas y roxolanos por atravesar las fronteras de los reinos helenísticos y más tarde del Imperio Romano. Hunos y ávaros colaborarían al desmembramiento del imperio en Europa, pero su principal contribución sería la de empujar a los pueblos nativos de la Europa profunda contra las fronteras del imperio, presionados por la supervivencia. Aquellos que más mueve a los seres humanos hizo a los bárbaros poner fin a la soberanía romana sobre casi toda Europa. Pero los nómadas de las estepas no solo existieron para amargarle la existencia a las civilizaciones de turno, también fueron aliados y se pudo comerciar con ellos, y por supuesto también se acordaron muy buenos matrimonios estratégicos, como aquel que permitió a Justiniano II recuperar el poder en el Imperio Bizantino durante el siglo VIII. Y no solo en Europa molestaron los pueblos esteparios. Gran parte del parón operacional del Imperio Persa Sasánida contra los romanos en el siglo V se debió a que los hunos heftalitas, los parientes de los hunos de Atila, invadieron con dureza sus posesiones en Asia Central, poniendo fin a lo poco que quedaba del helenismo legado por Alejandro en la región 800 años atrás. Estos mismos hunos, de hecho, habían llegado a Europa luego de siglos de molestar la frontera norte del Imperio Chino, continuando un precedente que ya había acosado a la nación más poderosa de Asia desde el siglo V a.C., obligándola a levantar la muralla más larga que jamás presenció el hombre en toda la historia de la humanidad, la muralla china. Pero a lo largo de la historia, ningún pueblo estepario conseguiría conquistar y destruir la totalidad de China, a excepción de los mongoles, un pueblo que de puro milagro no alcanzó a conquistar la totalidad de Europa, y es precisamente sobre los mongoles que dirigiremos la sección final de este video. Y precisamente son ellos, los mongoles, los que hacen que este video no se llame
Asia Central, cuna de invasores, y sí, Asia Central, cuna de destructores. Es muy sencillo, y es que aunque pueblos como los cumanos, los házaros o los turcos invadieron muchos territorios, fueron los mongoles y los hunos los que de plano destruyeron otros tantos. Es por eso que también vamos a hablar sobre otras aportaciones que hicieron los mongoles, qué pasó después de su destrucción. Las invasiones mongolas originalmente estaban destinadas a la conquista de China, la cual intentaría ser lo menos violenta posible si era Genghis Khan su principal actor, pues el Khan mongol aspiraba a ser emperador de China y no quería que sus súbditos le odiaran. Pero una provocación por parte de Mohammed II, Shah de Persia, le haría devastar el mundo musulmán con un odio irracional que solo se entiende si todas aquellas masacres eran para cobrar la insolencia de su gobernante. Pero Genghis no viviría para siempre, y sus hijos y nietos avanzaron sobre Anatolia, Rusia, Europa Oriental, Siria, el Cáucaso y la India, poniendo fin a reinos y civilizaciones tremendamente prósperas como la Georgia Bagrátida, el Sultanato Selyúcida de Rum, el Imperio Corasmio, la Confederación Cumana y la Rus de Kiev. Aunque Mongolia se encuentra ubicada más en Asia Oriental que Central, gran parte de las huestes mongolas habían sido reclutadas entre las tribus túrquicas de Asia Central, las cuales ya conocían bien la dinámica del mundo musulmán que iban a contribuir a destruir. Desde la era del califato abásida, 500 años atrás, los pueblos túrquicos habían servido como esclavos y mercenarios al servicio de los gobernadores que, llegado el momento oportuno, se independizaron del califa. Estos estados serían conocidos como reinos mamelucos, siendo el más famoso de ellos el sultanato mameluco de Egipto. Donde quiera que leas mameluco en el nombre de un estado antiguo, debes saber que sus gobernantes fueron descendientes de aquellos esclavos túrquicos traídos de Asia Central. Pero volviendo a dos puntos fundamentales, los mongoles y la reconstrucción del mundo tras el paso de los nómadas, esta vez serían los mismos invasores quienes se asentarían y construirían sobre 4 poderosos reinos, sucesores del Imperio Mongol, el auge de la ruta comercial terrestre más larga de la historia. Esta nueva ruta de la seda unificaría finalmente China y Europa, permitiendo el paso de viajeros de una punta a la otra, facilitando el conocimiento cultural. Y fue precisamente este conocimiento el que originó una mitificación de China, mitificación que desembocaría en los intentos de las potencias ibéricas del siglo XV por encontrar una ruta alternativa a Asia Oriental que permitiera reconstruir la ruta de la seda cortada en aquel momento por mamelucos y otomanos. Casi siempre que los invasores se asientan en un país luego de invadirlo, este termina floreciendo, pero parece incluso interesante que los mongoles hayan provocado tal grado de destrucción, pero a su vez hayan contribuido tanto de otras maneras. Sin embargo, me despido por el día de hoy. Les dejo la reflexión en el ending y recuerden que lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el viernes! Zandi Vasili Srigalu